Hola, hola, ¿cómo están? Retomamos nuestras clases y en esta oportunidad vamos a desarrollar contenidos correspondientes a la clase virtual 5. Les quiero felicitar porque estuve corrigiendo las tareas y realmente son propuestas, son actividades muy interesantes. Se nota de la calidad de aprendizajes que están obteniendo y les insto a que sigan con la misma dedicación, con el mismo interés, realizando tareas bien creativas y originales. Es decir, las tareas deben ser elaboración propia y deben tener en cuenta todos los indicadores, propuestas para cada clase. Y para iniciar nuestra clase de hoy, quiero dejarles con este mensaje de Marie Curie que dice así: nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Es decir, en este tiempo que estamos viviendo, lo importante es no tener miedo, sino comprender que todo se puede, que depende de cada uno de nosotros para que podamos estar bien y para que podamos también aprender y que ese aprendizaje sea significativo, que nos pueda servir para resolver situaciones problemáticas de nuestra vida. Entonces, no tener miedo a la investigación científica, sino tomarlo como un proceso que sigue unos pasos para llegar a un objetivo, para llegar a descubrir algo nuevo y que pueda servirnos para nuestra vida personal y profesional. Y continuando con nuestro proceso de investigación, hoy vamos a analizar lo que corresponde al marco teórico. ¿Cómo se elabora un marco teórico en un trabajo científico? Y para eso es importante seguir unas fases, es decir, tener en cuenta. Primero es la revisión de la literatura, es decir, buscar informaciones, buscar teorías referente al tema que vamos a investigar. De hecho, para plantear el problema ya debemos de revisar la literatura para tener un mayor conocimiento acerca del tema. Luego, detección de la literatura, es decir, detectamos los contenidos, los conceptos, las informaciones más relevantes acorde a nuestro problema de investigación. Y luego vamos a obtener la literatura de diferentes fuentes. Y luego vamos a extraer, es decir, vamos a recopilar la información o las informaciones de interés. Y de eso vamos a construir el marco teórico. ¿Qué funciones tiene el marco teórico? Para plantear el problema de investigación, es decir, elaborar objetivos, preguntas de investigación, relevancia y factibilidad, es decir, un poco también la justificación, y por ende sustentar teóricamente el estudio. Acá tenemos algunas nominaciones que se le dan al marco teórico, de acuerdo a los autores. Marco teórico conceptual, marco teórico referencial, revisión de la literatura, fundamento teórico. Y antes de elaborar el marco teórico, es importante tener en cuenta que el marco teórico es una fase del proceso de investigación, primeramente, una estructura conceptual
Es decir, primeramente debemos construir conceptos en forma jerarquizada. Por otro lado, también podemos decir elaborar una red de conceptos para organizar el desarrollo de una teoría sobre el objeto de investigación. Construir el marco teórico es planificar, documentar y redactar. Es decir, debemos de leer, pensar y analizar lo que luego vamos a redactar. Acá tenemos un ejemplo de estructurar en base a los temas. Cada tema se despliega en subtemas. Esto es un ejemplo, dependiendo del tema que queremos investigar. Por ejemplo, se refiere a un tema como es clima organizacional. Entonces, primeramente se define lo que es clima, lo que es organización, clima organizacional, luego características organizacionales, es decir, se va desprendiendo los contenidos que nos va a servir para justificar el tema. ¿Cómo se construye el marco teórico? Redactando su contenido, hilando párrafos y por sobre todo citando las fuentes. Las fuentes pueden ser primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes más utilizadas para un trabajo científico son las fuentes primarias, es decir, las fuentes originales del autor. Por ejemplo, Hernández Sampieri en su libro está presentando sus ideas, sus investigaciones, sus teorías. Entonces es de él, las ideas son de él, del autor. Entonces por eso es original, es fuente primaria. Y las fuentes secundarias son cuando se redacta un trabajo utilizando otras ideas, otras teorías. Y las fuentes terciarias ya son compilaciones otra vez de las fuentes secundarias. Pero ¿cuándo se debe citar en un trabajo científico? Siempre que se utilizan datos o ideas obtenidos de otra fuente, se debe citar para darle el debido crédito al autor o autores, es decir, evitar el plagio, es decir, la copia, así como para indicar al lector de dónde se obtuvo la información, porque de repente se necesita más informaciones y se recurre entonces a las fuentes originales. Tipos de citas. Cita no textual, no literal. Son las parafraseadas, cuyas ideas son parafraseadas por la persona que está construyendo el texto. Es decir, las describe con sus propias palabras. Puede ser directa o indirecta. Y la cita textual literal son representadas por copias con todas las letras de fragmentos del texto original, inclusive en los casos de materiales con errores o de propia autoría publicados con anterioridad. También puede ser directa o indirecta. Y luego tenemos la cita de cita. Corresponde cuando un autor dentro de su trabajo cita a otro autor, es decir, se convierte a una fuente secundaria en este caso. Por ejemplo, Grindel 1997, citado en Hernández 2014, declara que, y ahí se pone la idea del autor entre comillas, y también al último se pone el número de página. ¿Cómo se incluye en la cita? Tenemos acá unos ejemplos. Cuando es de un autor, se pone el apellido y el año de publicación. Luego tenemos de 2 autores, de 3 y más autores, de 6 y más autores, cuando se trata de un grupo de autores y cuando el autor es anónimo también. ¿Dónde se incluye en la cita el autor o los autores? Y ahí tenemos cuando es una cita directa.
tenemos cuando la fuente original es parte de la frase, el autor se ubica fuera del paréntesis. Por ejemplo, Ramírez y Díaz, 2005, identificaron los factores en el estudio publicado por Hernández. 2008 se encontró que. Cuando la fuente original no es parte de la frase, entonces es indirecto, una cita indirecta, y se pone al último entre paréntesis. Acá tenemos las citas textuales que cuando son menos de 40 palabras van entre comillas y luego el autor, que se puede poner al último o como se puede poner al inicio. Y se pone los autores, el año y la página. No es como en la bibliografía que se pone todos los datos de la fuente utilizada, solamente los apellidos de los autores, el año y la página cuando es cita directa textual. Y cuando es más de 40 palabras, sin embargo, se elabora en un bloque separado. Esta es cuando es de no textual o parafraseada, es el ejemplo. ¿Cuántas referencias son necesarias? No existe un criterio único, tampoco existen normas que lo digan. Pero cuando se habla de un trabajo final de grado, el número sería entre 15 a 20 o incluso 25 a 30. Y acá también es importante de hacer la diferencia. Entonces, entre las que son citas referenciales y la que es la bibliografía. En la bibliografía o en las referencias bibliográficas se detallan todas las fuentes, o sea, todas las fuentes utilizadas con todos los datos de los autores. Y en la cita que va dentro del marco teórico, es decir, dentro del trabajo, solamente los apellidos de autores, año y número de página cuando es cita directa textual. Cuando es parafraseada no se pone el número de página. Y también todo lo citado dentro del marco teórico se debe especificar en las referencias bibliográficas, es decir, en la bibliografía que va siempre después de la conclusión de cada trabajo. Todo lo citado, todas las referencias, entonces valga la redundancia, dentro del marco teórico se debe especificar en la bibliografía, porque a veces ocurren trabajos donde se citan, tiene varias citas de varios autores y eso no aparece en el listado de las referencias bibliográficas. O a veces ocurre lo contrario, o hay datos especificados, fuentes bibliográficas especificadas, ¿verdad?, en la bibliografía y no aparece entre las referencias citadas en el marco teórico. Entonces eso hay que tener bien en cuenta en un trabajo de investigación. Y bueno, les deseo éxitos en esta tarea correspondiente a la clase 5. Como les dije al inicio, el éxito comienza de que cuando empiezas a pensar que sí puedes, y entonces en esta clase 5 vamos a decir todos podemos y vamos a realizar bien nuestra tarea, que por cierto la tarea no es muy larga y es referente al tema desarrollado. También les dejo un link de un video que trata de las normas APA para elaborar las citas, que es una norma utilizada mundialmente para los trabajos científicos, que se utiliza en las ciencias sociales, y de eso para que puedan elaborar bien la tarea. Y cualquier cosa estoy a las órdenes para aclarar. No duden en escribirme al WhatsApp o en el foro en la plataforma Moodle. Y hasta pronto, éxitos.